Ya nos quedamos, ¿no? Sí, doctor. Más adelante. No, esto todavía no hicimos, ¿no? Acá nos quedamos, ¿sí? Sí, doctor. Ok, en todo caso, pues no existen reglas absolutas en el manejo de la hipertensión arterial. Todas las metas son sugeridas, ¿no? Pero sí es útil bajar la presión arterial, por lo menos debe quedarnos claro, debajo de 140, 90, y si podemos bajar a los menores de 65 años, entre 130 y 80, a menos de 130, 80 está bien. No bajar por debajo de 120, 70. Como les decía, no existen, digamos, esquemas fijos. Lo que sí puede quedar útil, vuelvo a repetir, bajarlos por debajo de 140, 90. Es muy importante también, al saber que no existen esquemas fijos, la respuesta es que el tratamiento de la hipertensión arterial es un tratamiento individualizado. Y la individualización toma en cuenta una serie de aspectos. Debe tomar en cuenta incluso el género sexual, ¿no? Debe tomar en cuenta el sexo, la raza, la edad, la presencia de comorbilidades. Por ejemplo, los pacientes de raza negra responden mejor a los calcio antagonistas y a los diuréticos que a los inhibidores de la enzima convertidora o a los ARA2. No significa que en ellos no se pueda usar este tipo de fármacos. Responden también bastante bien a la espironolactona. No significa, como digo, que no se puedan usar ECA inhibidores o ARA2. Significa eso, lo que les estoy diciendo, que responden mejor a calcio antagonistas, diuréticos y espironolactona. Los adultos mayores también responden mejor a calcio antagonistas y diuréticos. Sin embargo, con ellos hay que tener cuidado al usar calcio antagonistas tipo diltiazem o verapamil. ¿Por qué? Porque estos dos medicamentos tienden a producir bradicardia, deprimen el nódulo sinusal y la conducción auriculoventricular. Y en los pacientes adultos mayores, esa situación puede ser espontánea. Es decir, ya de por sí tienen deprimido el nódulo sinusal y la conducción auriculoventricular, y si ustedes le dan una droga así, entonces hay que tener cuidado con los calcio antagonistas tipo diltiazem o verapamil. Con los dihidropiridínicos tipo amlodipino no hay que tener tanto cuidado. También hay que tener cuidado con el uso de beta bloqueadores por la misma razón. Sin embargo, si existen condiciones para usar inhibidores o ARA2 o beta bloqueadores, hay que darles, ¿no? El síndrome metabólico, en ellos, por ejemplo, en los pacientes con síndrome metabólico cuya característica fundamental es la resistencia a la insulina, entonces hay que tratar de utilizar medicamentos que disminuyan la resistencia a la insulina y no la aumenten, como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo, ECA inhibidores, ARA2, calcio antagonistas, mientras que beta bloqueadores y diuréticos suelen aumentar la resistencia a la insulina. Vuelvo a repetir, no significa que no debamos usar, que están contraindicados. De hecho, si hay las condiciones, si el paciente lo necesita, se puede usar estos medicamentos, pero hay que tener cuidado. En la diabetes, lo mismo, hay que evitar fármacos que tengan efecto metabólico, como los beta bloqueadores y los diuréticos. No evitar, sino hay que utilizarlos con bastante juicio, sabiendo solamente si el paciente lo necesita. Nuevamente, mejor ahí los inhibidores de la enzima convertidora o los ARA2 o los calcio antagonistas que no tienen efecto metabólico. En la insuficiencia renal, en los nefrópatas, utilizar ECA inhibidores o ARA2 está indicado para mejorar o disminuir la progresión de la nefropatía hacia falla renal. Y cuando ya están en falla renal, en diálisis hemos dicho que el manejo básicamente es de volumen en el 80% de casos y en el 20% utilizar ARA2. ¿Podemos utilizar las otras drogas? Por supuesto que sí, pero de preferencia usamos esto. En la hipertrofia ventricular en la hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué utilizamos?
básicamente fármacos que reduzcan básicamente fármacos que reduzcan la hipertrofia. ¿Quiénes reducen mejor la hipertrofia? ECA inhibidores, ARA2 y calcio antagonistas. ¿Por qué es importante reducir la hipertrofia? Porque reducimos el riesgo cardiovascular del paciente. En el embarazo, más bien, están contraindicados los ECA inhibidores y los ARA2. Podemos utilizar casi cualquier antihipertensivo en el embarazo, excepto los ECA inhibidores y los ARA2 que se asocian a muerte fetal intrauterina, ¿no? De preferencia tampoco utilizar diuréticos en la gestación, dependiendo del estado hipertensivo, pero en la hipertensión inducida por la gestación, de preferencia no usar diuréticos, ni beta bloqueadores, ni ECA inhibidores o ARA2. Cuando existe lesión de órgano blanco, obviamente tenemos que utilizar las drogas que protejan el cerebro. ¿Quiénes protegen? Cerebro, ARA2, ECA inhibidores. Corazón, ARA2, ECA inhibidores, beta bloqueadores. Riñón, acabamos de mencionar, enfermedad vascular periférica y retinopatía, lo mismo, ARA2 y ECA inhibidores. Para reducir la microalbuminuria, ¿qué utilizamos? Los ECA inhibidores o los ARA2, que tienen efecto protector renal. ¿Y por qué tienen efecto protector renal? Porque producen vasodilatación de la arteriola eferente. Al producir vasodilatación de la arteriola eferente, disminuyen la presión intraglomerular y disminuye la albuminuria. La disfunción eréctil, como hemos mencionado, resulta un problema en los pacientes hipertensos, varones y jóvenes, ¿no? El paciente hipertenso joven tiene disfunción eréctil y el paciente hipertenso joven que toma pastillas para la presión va a estar predispuesto a disfunción eréctil. De manera que hay fármacos que aparentemente favorecen o no afectan tanto la disfunción eréctil. Uno de ellos es el valsartán y el otro de ellos es el nebivolol. Hay que evitar el uso crónico de antiinflamatorios. Ya dijimos en la obesidad, el síndrome metabólico, igual que inhibidores ARA2, ya mencionamos la hipertrofia. En la enfermedad coronaria, crónica, entonces beta bloqueadores. ¿Qué beta bloqueadores? Los que se usan para insuficiencia cardíaca. De los tres en enfermedad coronaria, ¿cuál es mejor? En enfermedad coronaria es mejor el metoprolol. Si mi paciente con hipertensión arterial tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué beta bloqueadores voy a usar? Voy a usar metoprolol, bisoprolol o carvedilol. Si mi paciente tiene asma y además es hipertenso, tengo que evitar el uso de o pensar bien sobre el uso de beta bloqueadores. Pensarlo bien, a menos que tenga una indicación absoluta, hay que pensar bien el uso de beta bloqueadores. Y dos, hay que pensar bien también el uso de ECA inhibidores, porque ustedes saben que un efecto colateral de los inhibidores de la enzima convertidora es la tos. Y yo no voy a saber si mi paciente está tosiendo por la pastilla o está tosiendo por su enfermedad. Entonces, algunos conceptos más al respecto, ¿no? En cuanto a hipertensión y enfermedad coronaria, como ven ustedes, existe una fuerte interacción epidemiológica. La meta es reducir 140-90 y podemos intentar bajarlo a menos de 130-80. El tratamiento debe incluir ¿qué cosa es A? Antagonistas del sistema renina-angiotensina, ECA inhibidores o ARA2 y o beta bloqueadores, como acabamos de mencionar, si el paciente tiene enfermedad coronaria. Además, debemos utilizar tratamiento hipolipemiante, como ya hemos visto. Si el paciente tiene un problema neurológico previo, la meta es lo mínimo, menos de 140-90, o podemos llegar hasta menos de 130-80. ¿Qué fármacos podemos utilizar? Los ARA2 o los ECA inhibidores, calcio antagonistas o ECA inhibidores o ARA2 más diuréticos. Son medicamentos de primera línea. E insuficiencia cardíaca, acaba de mencionarles, entonces ECA inhibidores o ARA2 más beta bloqueadores más antagonistas de los mineralocorticoides, llámese espironolactona o eplerenona.
En la insuficiencia renal crónica, entonces los inhibidores ECA y ARA2 son los de primera línea porque reducen la albuminuria, como ya hemos mencionado, ¿no? Se pueden agregar calcio antagonistas y diuréticos. Si la tasa es menor de 30 mililitros, menor de 30, entonces los diuréticos a utilizar ya no son los diuréticos tiacídicos, sino los diuréticos de ASA, como dice en la diapositiva. En la diabetes también les he mencionado, entonces debemos incluir ECA inhibidores OARA2, calcio antagonistas o ECA inhibidores OARA2 más diuréticos tipo tiacídicos, salvo la depuración sea menor de 30, no la depuración calculada. La guía europea también nos menciona una serie de condiciones y la droga que debiéramos elegir, ¿no? Como solamente para poner algunos ejemplos nuevamente, en hipertrofia ventricular izquierda mencionamos ECA inhibidores de calcio antagonistas o ARA2, ¿no? En microalbuminuria, ECA inhibidores o ARA2, por lo que hemos dicho. En disfunción renal, ECA inhibidores o ARA2. Entonces, todos más o menos se vuelve a repetir. En los ancianos, diuréticos o calcio antagonistas, como hemos dicho. En el embarazo, evitar ECA inhibidores o ARA2 y podemos utilizar metildopa, beta bloqueadores o calcio antagonistas. Aunque los beta bloqueadores con cuidado porque pueden inducir depresión del embarazo. En los pacientes de raza negra, también hemos mencionado, diuréticos de tipo tiacídico y calcio antagonistas. Más del 90% de los pacientes van a necesitar terapia combinada. Es decir, más del 90% de los pacientes no responden a un solo tipo de medicamento. Hay que combinar las pastillas. Solamente se recomienda monoterapia en las personas de edad avanzada, en las personas en que necesitamos ir con mucho cuidado para no producirles una reducción importante de la presión arterial. Ahí se prefiere empezar con monoterapia e ir titulando progresivamente, ¿no? E ir titulando progresivamente. Razones para esto hay muchas, ¿no? Una, utilizamos dosis baja de cada droga, entonces mejoran o disminuyen los eventos adversos, los efectos colaterales. Si mejoran los efectos colaterales, mejora la tolerancia y el cumplimiento del paciente al tratamiento y además se ha visto que se logra el objetivo más rápido de reducir la presión arterial. Evitamos estar probando diferentes drogas como monoterapia. Para todos con elevaciones de 20 milímetros de mercurio, pero ya dijimos que en el 90% necesitan terapia combinada. Y en pacientes con múltiples factores de riesgo, ¿no? La mayoría va a necesitar terapia combinada. Esto ya se verificó en diferentes estudios, como ven ustedes, hasta llegar al 100% de pacientes en un estudio que recibieron terapia combinada. ¿Qué dice la guía del 2020? Hay que utilizar cualquier droga que esté disponible para bajar la presión arterial. Usar combinaciones libres si no tenemos combinaciones fijas. Pero lo ideal es usar combinaciones fijas en una sola pastilla, en una sola píldora. Como dicen acá, ¿no? Primer paso, combinaciones a dosis baja. Combinación a dosis completa. Tercer paso, combinación triple. Y cuarto paso, hipertensión resistente, la combinación triple más espironolactona u otra droga. Entonces, en la hipertensión arterial resistente es que nosotros utilizamos la espironolactona, no la usamos inicialmente, ¿no? No la debiéramos usar inicialmente. Cuando hablamos de hipertensión arterial resistente o verdaderamente resistente, cuando el paciente está recibiendo terapia médica óptima, 3 fármacos, incluido de ellos un diurético, y no se controla la presión. Ahí hablamos de terapia resistente, pero tenemos que evaluar una serie de cosas. Si el paciente está tomando la dosis adecuada, si realmente el paciente está cumpliendo, entonces hay que tener mucho cuidado antes de decir que estamos frente a una hipertensión arterial resistente o de muy difícil control.
Recuerden que si bien es cierto, tenemos una limitada batería, un limitado arsenal para tratar la hipertensión arterial, estas son realmente efectivas en la mayoría de los casos. Recuerden las situaciones en las cuales hemos hablado de que se deben evitar y los posibles efectos colaterales. Los diuréticos, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos, gota, y pueden favorecer probablemente síndrome metabólico. Hay que tener cuidado en el embarazo, como mencionamos, hiponatremia, hipocalcemia, hipocalemia. Los beta bloqueadores, cuidado en lo que hemos mencionado. Los calcio antagonistas tipo de hidropirínicos, los calcio antagonistas tipo de verapamil. Cuidado con los ancianos que tienden a la bradicardia, pueden producir también estreñimiento, una serie de situaciones que nosotros ya conocemos. Lo que es muy importante que ustedes recuerden, tal vez no espero que recuerden esto, porque esto lo pueden leer, pero esto sí tienen que recordar. El uso simultáneo de inhibidores ARA2 o un inhibidor de la renina es potencialmente peligroso y no se recomienda para tratar a los adultos con hipertensión. Entonces, si estamos hablando de combinaciones, no se nos ocurra combinar ECA inhibidores con un ARA2. Es potencialmente peligroso, eso ya está demostrado, entonces no se deben utilizar ese tipo de combinaciones, ¿no? ¿Qué combinaciones podemos hacer? Miren, las más recomendadas están aquí en línea verde continua, ¿no? Diuréticos y un bloqueador, un ARA2, un antagonista de los receptores de angiotensina 2. Diuréticos y un calcio antagonista. Diurético y un ECA inhibidor. ¿Qué otra combinación? Calcio antagonista y ECA inhibidor. Calcio antagonista o ARA2. Podemos hacer una triple combinación. ECA inhibidor, diurético y calcio antagonista. En línea negra discontinua tenemos algunas combinaciones que se pueden hacer, pero no se recomiendan mucho, ¿no? Por ejemplo, beta bloqueadores más calcio antagonistas. No hay que tratar de no combinar calcio antagonistas tipo de dictación o verapamil con beta bloqueadores. Por ejemplo, beta bloqueadores y diuréticos tiacídicos. Tampoco es muy recomendable, a pesar de que está en línea verde, pero está en línea discontinua. ¿Por qué? Por los efectos metabólicos que ambos tipos de drogas guardan. Entonces, tratar de memorizar este cuadrante, este rombo, y probablemente estemos en buen camino. Nuevamente, casi lo mismo, aquí está mostrando el cuadrante separado, ¿no? BRAT o ECA, BRAT, que es bloqueador de los receptores de angiotensina 1, BRAT o IECA, más calcio antagonistas, bacán. Calcio antagonistas más beta bloqueador, de vez en cuando. Diurético más calcio antagonistas, podría ser. Diurético más BRAT o IECA, sí puede ser. Puedo combinar diurético, ECA y calcio antagonistas también. Todo depende, como hemos dicho, de las condiciones del paciente, de la edad, del sexo, de la raza y de las comorbilidades e incluso de la función renal, como hemos mencionado. Entonces, para iniciar la terapia antihipertensiva, ¿qué dicen los americanos? ¿No? Los agentes de primera línea son los que acabamos de mencionar. Podemos empezar con cualquiera. Diuréticos tiacídicos, calcio antagonistas, ECA inhibidores o los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Y así viene evolucionando el tratamiento de la hipertensión arterial desde los años 40, miren, hasta los años 2000, que aparecieron los bloqueadores de los receptores de angiotensina 1, y en la actualidad existen investigándose una serie de antihipertensivos que pueden tener ventajas sobre los medicamentos que actualmente estamos utilizando. Y probablemente cuando yo sea más viejo y ya no enseñe en la facultad, de repente la hipertensión arterial va a ser tratar hipertensión arterial va a ser cuestión de tomar o inyectarse un medicamento una vez al año y se acabó, y quién dice si después se puede curar. Entonces, el algoritmo simplificado antihipertensivo usado terapia combinadas fijas a bajas dosis es superior a las recomendaciones
de utilizar terapia combinada independiente. Ya no es superior a las guías actuales de hipertensión, porque esto ha mejorado muchísimo, ¿no? Es muy importante que ustedes entiendan como estudiantes, como futuros trabajadores de salud, que si bien es cierto, nos hemos dedicado a enseñar cómo tratar la hipertensión, cómo evaluar a un paciente hipertenso, qué exámenes auxiliares le debemos pedir, es muy importante que ustedes entiendan como futuros trabajadores de salud que es preferible evitar la hipertensión. Evitar la hipertensión. ¿Y desde cuándo se evita la hipertensión? Con la enfermedad cardiovascular. ¿En qué momento empezarían ustedes la prevención de la enfermedad cardiovascular? A ver, ojalá que estén ahí, como no los chequeo. Doctor, ¿Aló? podría ser bueno, desde que la persona es prácticamente un bebé. Desde que la persona, desde aquí, Sí, doctor. ya. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo, doctor, desde antes de la concepción, ¿Por qué, no? porque pienso que si hay factores genéticos o algo, depende cómo si la mamá es fumadora o qué hábitos tenga. Piensa usted, o sea, si lee la copia que se hacen, es muy importante que ustedes guarden bien el concepto. En realidad, sí, doctora, es muy importante, es antes de la concepción. Lo que pasa es que si nosotros tenemos malos hábitos, malos hábitos de vida, eso influye. ¿En qué influye? ¿En qué influiría, doctora? Usted que ha leído la copia que hacen del curso. Sería en la genética, doctor. No influye en la genética, influye en la epigenética, influye en el epigenoma. Porque los genes no cambian por efecto del ambiente. Lo que cambia es la respuesta de los genes. De manera que si ustedes se juntan con una persona que tiene malos hábitos, lo más probable es que traigan al mundo otra persona que en el futuro tenga malos hábitos también. O venga predispuesta a ciertas enfermedades. Es muy importante. Es muy importante que también ese concepto, si lo leen la copia, doctora, tiene que saberlo sustentarlos. ¿Ok? Muy bien, no son mis esclavos, así que si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Pero por favor, no se confíen en esa copia. Ya les he dicho, ni tampoco vayan leyendo. Ahora que viene el examen, no vayan leyendo ningún banco de preguntas. Yo preparo los exámenes. No se aprendan 1752 preguntas de memoria y respuestas de memoria y al final no se van a encontrar con eso. ¿A una pregunta? Doctor, buenas noches. Para que una persona diabética, ¿cuánto tiempo aproximadamente debería pasar para que empiece a tener hipertensión arterial? Bueno, esa respuesta no se la puedo dar. Lo que sí le puedo decir es que el riesgo de la persona diabética se incrementa cuanto más tiempo tenga de evolución su diabetes. Y el riesgo comienza a ser significativamente alto con una evolución de 10 años o más de diabetes. Pero el tiempo en el cual va a pasar para que esa persona sea diabética no le puedo contestar eso. Entonces, doctor, depende más que todo del control de la glucosa. Depende de varias cosas, doctor. No solamente el control de la glucosa, por ejemplo, hay varios estudios
que demuestran que el control de la glucosa no se asocia con una mejoría de la sobrevida. O sea, hay varios estudios en diabetes que la diabetes no solamente tiene que ver con la glucosa, tiene que ver con los ácidos grasos, con el riñón, con el fenómeno inflamatorio cardiovascular. Es una enfermedad más complicada que el control de la glucosa únicamente. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, hablemos un poquito acerca de crisis hipertensivas. ¿Qué son crisis hipertensivas? Son situaciones con las cuales muy frecuentemente nos vemos en emergencias, sobre todo, ¿no? Es un grupo heterogéneo, como dice la diapositiva, de situaciones caracterizadas por elevación súbita y rápida de la presión arterial, que puede poner en, no necesariamente que pone, que puede poner en peligro la vida del paciente y puede o no tener alteración funcional o estructural del órgano diana. ¿De qué órgano diana estamos hablando? Doctores, ¿de qué órgano diana estamos hablando? Doctor, buenas noches. Del cerebro, del corazón, de los riñones. Perfecto, doctora. Claro, cerebro, corazón y riñón. ¿Está usted con su celular y en la calle, doctora? Estoy en la universidad, doctor. No me dio tiempo a regresar a ¿Qué mi casa. cosa? Estoy en la universidad, doctor. No me dio tiempo a regresar a mi casa. Estoy en la biblioteca. Yo le había escuchado. Estoy divorciada, doctor. ¿Y eso qué tiene que ver? Está en la universidad. Ya. Entonces, ojalá así sea, doctora, porque la doctora Mendivi me dijo el semestre pasado que estaban ustedes en el centro comercial, que se notaba la y es responsabilidad de cada uno de ustedes. El 90% de los alumnos del semestre pasado resultaron jalados. Claro, así es, doctora. Los órganos diana son cerebro, corazón y riñón. Entonces pueden haber, básicamente, ¿por qué es importante eso? Porque hay 3 tipos de crisis hipertensivas, ¿no? O no, perdón, 3 tipos de repercusiones por las crisis hipertensivas. No 3 tipos de crisis hipertensiva, sino 3 tipos de repercusión por crisis hipertensiva. La mayoría de estas crisis hipertensivas resulta de tratamiento inadecuado o resulta, la mayoría, de que el paciente ignoraba que era hipertenso. A veces el paciente se entera que es hipertenso cuando enfrenta una crisis hipertensiva. A veces el paciente resulta que no le dimos el tratamiento adecuado ni la dosis adecuada, o a veces resulta que va con nosotros o viene con nosotros, le encontramos la presión bien y se nos ocurre retirarle la medicación. Decirle, señor, ya disminuya, ya su presión está mejor. Disminuye y se elevó. O otros más avesados agarran y le suspenden el tratamiento. Ya está controlado, ya está regulado, suspenda y termina con crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, no creo que ignoremos, pero nos olvidamos que la hipertensión arterial por el momento no tiene cura y que el tratamiento es de por vida. No hay nivel de presión que determine el diagnóstico, ¿no? Es decir, hay personas que pueden estar en crisis hipertensivas con cifras de presión arterial ligeramente elevadas. Sin embargo, la mayoría de los pacientes, porque la mayoría de los pacientes con crisis hipertensiva son hipertensos, la mayoría de los pacientes están con presiones realmente o significativamente elevadas, sistólicas mayores de 220 y diastólicas mayores de 120.
Entonces, son presiones realmente elevadas. Las crisis hipertensivas las podemos dividir en dos tipos de situaciones. La urgencia hipertensiva, ¿qué es esto, no? Otra elevación rápida y súbita de la presión arterial a niveles, diríamos, poco acostumbrados por el paciente. Esa es una urgencia hipertensiva, pero no hay lesión de órgano blanco. No hay lesión de órgano blanco. Estas situaciones tienen buen pronóstico, no requieren hospitalización, salvo que ustedes quieran observar al paciente y ponerla por unas horas en observación de emergencia, si es que usted está en emergencia. El tratamiento es oral y ambulatorio, se le da de alta y reevaluación precoz. Generalmente máximo a la semana, mejor a las 72 horas. Eso es lo ideal, eso es lo que recomienda la bibliografía. Entonces tenemos dos tipos de crisis hipertensiva. Uno, la urgencia hipertensiva. ¿Qué son falsas urgencias hipertensivas? Son las que muchos de ustedes cuando salen tratan con antihipertensivos. Ojalá muchos de ustedes también cuando salgan no cometan el mismo error, porque son elevaciones tensionales producidas en su mayor parte por estados de ansiedad, patologías que provocan el dolor y no conllevan daño de órgano diana. Por lo general, no precisan tratamiento específico y ceden cuando lo hace la causa que los provocó. Un ejemplo clásico de urgencia hipertensiva es, por ejemplo, la mujer que se pelea con su marido y aparece en emergencia con un terrible dolor de cabeza y ustedes le toman la presión arterial y tiene 150/90 de presión arterial y ustedes dicen, tiene crisis hipertensiva. Y la medican y le dan tratamiento para hipertensión arterial y porque ya asumen que tiene presión arterial y la medican. Eso es una falsa urgencia hipertensiva. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? ¿Cuál sería el tratamiento en ese caso? Hablen, participen. Sí, lo que lo provocó, doctor, fue algo más psicológico. Podría ser que vaya donde un psicólogo, ¿no? Para tratar las causas emocionales. Si lo que provocó fue el disgusto, ¿qué es lo que hay que hacer? Doctora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hable, por favor, doctora, se pasan los minutos. Calmarla, doctor, dejarla en reposo al paciente. Puede ser, calmado, ¿eh? ¿No? Yo pensé que iba a decir, si lo que le provocó el disgusto fue el marido, hay que matar al marido. No, o sea, está bien, calmarla, eso es importante. Si lo que lo provocó es calmarla, tranquilizarla. En eso sí extraño las clases presenciales, realmente, porque ustedes para participar son bien duros, ¿eh? Muy bien. Entonces tengan cuidado de catalogar de crisis hipertensiva a estas condiciones que son bastante comunes y de bastante frecuencia en emergencia. El otro tipo de crisis hipertensiva es la emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva son aquellos pacientes que experimentan elevaciones rápidas y súbitas de la presión arterial. Generalmente son muy, muy altas, aunque pueden existir emergencias hipertensivas con presiones no muy altas, como veremos posteriormente. Pero en la mayoría de los casos sí son muy altas. ¿Asociadas a qué? A lesión de órgano blanco. Y como dijo la doctora, los órganos blancos son cerebro, corazón y riñón. Entonces podemos enfrentar 3 tipos de emergencias hipertensivas, 2 tipos de crisis hipertensivas y 3 tipos de emergencias hipertensivas. Como tienen lesión de órgano blanco,
como tiene lesión de órgano blanco, este paciente tiene que ser hospitalizado en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque va a necesitar una reducción inmediata y monitorizada de la presión arterial. Observen que dice reducción, no dice normalización de la presión arterial. ¿Por qué? Porque el grado de reducción depende del tipo de emergencia hipertensiva que estemos enfrentando. Reducción inmediata y monitorizada de la presión arterial, medicación parenteral. Tenemos que utilizar medicación endovenosa e internamiento en UCI. El pronóstico de estos pacientes no es tan bueno como el de la urgencia hipertensiva. El pronóstico de estos pacientes es delicado, es un pronóstico reservado, no es un buen pronóstico. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Ok. No habiendo preguntas, entonces nos vemos el día lunes. Doctor, Sí. disculpe, una pregunta. En la crisis hipertensiva, que no haya lesión de órgano blanco, en caso venga con una presión alta, ¿no le podría dar algún medicamento para bajarle en ese momento? Sí, acabamos de decir que el tratamiento es por vía oral y podemos dar cualquiera de los medicamentos que hemos mencionado. ¿Se ¿No? podría- El uso, por ejemplo, de captopril, sublingual. ¿Le darían enalapril? ¿Le daría usted, doctor Rivera, enalapril? No, no, doctor. ¿Sublingual? El captopril sí. Enalapril, ¿por qué no? Mm. Es que creo que hace un descenso muy rápido. Si no No, me... no es por eso. ¿Alguien tiene otro concepto, otra opinión? Doctor, tiene que metabolizarse en el hígado antes de que se Claro, el active. enalapril todavía tiene que metabolizarse en el hígado. ¿Por qué? Porque el enalapril no es la forma activa. La forma activa es el enalaprilato. Es el enalaprilato. Y para que se transforme en enalaprilato tiene que pasar por el hígado. De modo que sí podría darle usted enalapril, doctor Rivera, pero no se lo dé sublingual, déle vía oral. De hecho, por ejemplo, los estudios han demostrado que es igual darle sublingual o por vía oral. El efecto es muy similar, ya sea que le dé usted captopril o ya sea usted que le dé enalapril. Lo que pasa es que el hecho de ponerle sublingual debajo de la lengua, moler la pastillita delante del paciente y todo, aparentemente tiene un efecto placebo añadido. Le da más tranquilidad al paciente y eso suma a la hora de bajar la presión arterial. Pero desde el punto de vista hemodinámico, el efecto de los ECA inhibidores tampoco es muy recomendable cuando están enfrentando una urgencia hipertensiva. En otros sitios utilizan clonidina. ¿Cuándo están ustedes frente a una urgencia hipertensiva? Cuando tienen presión arterial de 150 a 90, respuesta es no. Les acabo de poner ese ejemplo. Cuando están frente a una presión arterial de 180 a 110, sí tienen urgencia hipertensiva. A ese paciente sí hay que bajarle la presión rápido. 180, 110, no 150, 90, no 140, 90. O sea, no sé, por más que le duela la cabeza. De repente, el dolor de cabeza es lo que le está produciendo la presión alta. Y no 140, 90 es lo que le está produciendo dolor de cabeza. ¿Está claro? Entonces, lo que hay que hacer se le puede dar por vía oral. Lo que recomiendan las guías es una pastilla que no tenemos aquí, que se llama clonidina. Y si no tengo clonidina, le doy calcio antagonista. ¿Qué calcio antagonista? Amlodipino. ¿Tenemos amlodipino en el país? Sí, hay amlodipino. Si quieren, pueden usar enalapril, captopril o amlodipino. Si quieren, pueden usar sublingual, captopril, pero no usen enalapril sublingual porque no le está haciendo ningún tipo de beneficio. ¿Ya? Pero en todo caso, para responder su pregunta, en orden de prioridad podríamos utilizar amlodipino o si quieren captopril o si quieren enalapril.
Pero no se desesperen por normalizar la presión arterial, ¿no? La presión arterial se va a normalizar en los siguientes días, ya que aunque ustedes le bajen la presión arterial sistólica 10 milímetros de mercurio, 10 o 20, y la diastólica 10, están haciendo muchísimo, reduciendo bastante la morbimortalidad de ese paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces nos vemos el lunes. Hasta el día lunes, doctor. Chao, hasta el lunes.